conmemoración del 42 aniversario de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, se les invita al curso de temas selectos en Medicina Familiar y jornadas de médicos residentes de Medicina Familiar del ISSSTE, que se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de manera presencial y vía remota. La Coordinación de Enseñanza e Investigación de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, les hace la más cordial invitación a este magno evento. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este curso y para el día de hoy tenemos el tema síndrome de ovario poliquístico. En general, el síndrome de ovario poliquístico se define como un síndrome clínico
no por la presencia de quistes ováricos, pero en general los ovarios contienen varios quistes foliculares de 2 a 6 milímetros y a veces quistes grandes con células atrésicas. Este síndrome implica una disfunción anovulatoria u ovulatoria y un exceso de andrógenos de etiología aún no del todo conocida. Para abordar este tema nos acompaña la doctora Teresa Guerrero Martínez, quien es ginecóloga y colposcopista, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con alta especialidad en colposcopía y patología del tracto genital. Esto también por la Universidad Autónoma de México. Tiene un máster internacional en fitoterapia del Instituto DIN en España, máster internacional en nutrición por el mismo instituto, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, por sus siglas ACOG, y fellow del Colegio Americano de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Además, es encargada del Servicio de Ginecología y Obstetricia y Salud Reproductiva de la Clínica de Medicina Familiar, Dr. Ignacio Chávez. Queda con ustedes, para quien brindo un aplauso. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a su congreso y vamos a platicar un poco acerca de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué sabemos hasta ahora? Finalmente, si bien ya hemos avanzado en lo que es el conocimiento del ovario poliquístico, la realidad es que aún vamos descubriendo sobre la marcha pues muchos hallazgos que nos van a ayudar a poder entender un poco más este síndrome. Muy bien. Hasta hace menos de 100 años empezamos a conocer acerca de este síndrome, ¿no? Probablemente ya se habían identificado algunos casos, pero pues no es si bien hasta los años 20, hasta 1925 y 1935, en el que Sten y Leventhal empiezan a hacer esta asociación entre ovarios poliquísticos y datos como amenorrea, hirsutismo y obesidad. De hecho, bueno, los primeros hallazgos que se tuvieron de estas pacientes fueron hallazgos de patología. Se hicieron autopsias de pacientes y entonces descubrieron estos ovarios poliquísticos. De ahí salió el nombre de síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, actualmente llamado hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica, es una endocrinopatía muy común, afecta de un 6 a un 10% de las mujeres en edad reproductiva. De hecho, actualmente hay artículos que pueden publicar hasta un 22% de esta incidencia en ciertas poblaciones. Si vemos este mapa, probablemente esté un poco amplio, ¿no? Y vamos a ver como algunos colores. Si se fijan, los colores que se encuentran en rojo son los países en los que hay una mayor asociación de casos de síndrome de ovario poliquístico. Si se fijan, pues toda la población norteamericana, en nuestro país, el norte de México, otras poblaciones como Italia, Australia, pueden llegar a tener casos, unas incidencias mayores al 10%. De hecho, en Estados Unidos se estima que 1 de cada 10 mujeres va a presentar síndrome de ovario poliquístico. Lo están considerando un problema de salud pública, ya que, como ustedes saben, pues va a tener muchas repercusiones en la salud de las mujeres. Vamos a hablar un poquito de la etiología del SOP. Y muchas veces escuchamos síndrome de ovario poliquístico, qué está pasando, por qué lo causa, y también por qué lo estamos viendo cada vez en mujeres más jóvenes. Probablemente ustedes dentro de la consulta lo han visto, ¿no? Nos llegan jovencitas de 15 años o de menos de 15 años, 14, 13 años, ya con un cuadro clínico muy florido de un síndrome de ovario poliquístico. Pareciera que se está presentando en edades más tempranas, o bien lo estamos detectando en edades más tempranas, y se está investigando qué lo está causando, por qué lo estamos viendo tan frecuentemente. Y pues bueno, les puse esta fotito del karma, porque seguramente todos hemos escuchado del karma, ¿no? De, sí, te va a caer el karma y demás, ¿no? Cuando hablamos del karma en el hinduismo, ¿sí? Es la suma de buenas o malas acciones
que uno practica en una de sus vidas y puede determinar lo que sucede en la siguiente. Suena medio extraño, ¿no? Y es nada científico. Sin embargo, a lo que se refiere el karma es a que las acciones que se dieron en generaciones pasadas repercuten en la generación actual. En medicina le hemos puesto un nombrecito muy fancy, muy nuevo, que es la epigenética, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que lo que comían nuestros abuelos, lo que comieron nuestros papás, lo que hicieron nuestros antepasados, está repercutiendo en nuestra salud, en nuestros genes. Entonces, les digo, aunque a veces podamos escuchar términos de otro tipo de medicinas, como la medicina ayurvédica o la medicina tradicional, pues a veces tienen un poco de conocimiento y que ahora lo estamos redescubriendo, ¿no? Y hablando de los factores genéticos y epigenéticos, pues probablemente una de las etiologías del síndrome de ovario poliquístico es que va a tener su origen en la vida intrauterina. Otro de los términos que actualmente están muy en boga es la programación fetal, que tiene mucha relación con estos trastornos epigenéticos que se están viendo en la población, ¿sí? Se piensa que el síndrome de ovario poliquístico tiene este origen en la vida intrauterina, donde se va a programar un exceso de producción de esteroides ováricos y suprarrenales y factores de interacción genético-ambientales, es decir, ya esta niña nace con una predisposición, ya nace con una tendencia a un hiperandrogenismo y obviamente si está en un medio en el cual el medio ambiental favorece este hiperandrogenismo, pues va a presentar, ya sabemos, anovulación, obesidad, resistencia a la insulina, etcétera. ¿Sí? También tiene el aumento de la hormona luteinizante, también pareciera que tiene que ver con la programación fetal. Hay varios estudios ya al respecto. Los genetistas actualmente están haciendo mucho trabajo de investigación para ver cuáles son los genes que están inmiscuidos en estos casos. Otros estudios también sugieren en gemelos, por ejemplo, sugieren la influencia genética. Por ejemplo, han hecho estudios en gemelos en los cuales ven que pues ambos gemelitas tienen ovario poliquístico, independientemente de que a lo mejor tengan un estilo de vida diferente. Entonces, pareciera que la influencia genética va a explicar el 70% de esta patogénesis, que tiene mucha relación también el por qué lo encontramos incidencias tan altas en ciertas poblaciones. Entonces, hay unos estudios que sugieren que el síndrome de ovario poliquístico va a tener una herencia autosómica dominante. La mayoría de las pacientes, y esto ustedes seguramente lo ven en la práctica diaria, la mayoría de las pacientes van a tener madres y hermanas con síndrome de ovario poliquístico. Antes no era tan frecuente y durante la práctica lo hemos visto, ¿no? Tal vez en los últimos 10 o 15 años hemos notado cómo en el interrogatorio, cuando le preguntamos a estas pacientes si alguien en su familia ha presentado ovario poliquístico, pues resulta que sí, ¿no? Antes no era como un factor asociado. Entonces, pues estamos encontrando asociación importante con la genética y esto pues tiene mucha relación con el diagnóstico primario. Hay niños, también la restricción en el crecimiento intrauterino es un factor de riesgo. Se ha visto que estas niñas con restricción al nacimiento y hermanas e hijas de mujeres con SOP van a ser blancos postnatales para desarrollar esta esteroidogénesis exagerada, que pues ya sabemos que nos va a dar clínicamente un hiperandrogenismo. Y la ganancia de peso rápida, y esto es bien importante porque sabemos que en nuestro país pues tenemos uno de los deshonrosos primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Entre ellos pues obesidad infantil. La ganancia de peso rápida en los primeros años de la niñez y de la vida sedentaria de estas niñas pues se acompaña de esta disfunción adipositaria, ¿no? Y de la mano una resistencia a la insulina, obesidad abdominal, adrenarquia y pubarquia precoz. De hecho, hay un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría en el cual están investigando la edad de la menarca porque le están viendo que está presentándose cada vez más pronto. Y justamente lo están asociando a niñas con obesidad. Bueno, varios cambios intrauterinos, como les decía, se han estado estudiando respecto a esta programación fetal y se está encontrando algo que es la virilización congénita. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es común en mujeres con esta virilización congénita, donde van a tener una hiperplasia suprarrenal congénita también muy frecuente. Obviamente, en muchos de estos casos, pues son casos subclínicos en los cuales no vamos a encontrar un cuadro muy florido.
Y bueno, ahí les puse una imagen de la dieta, una familia en los años 50, en donde la mayoría del consumo, si se fijan en el plato, pues era como un 30% de proteína, un 30% de vegetales y otro 30% de granos o carbohidratos simples y complejos. Y en la foto del lado derecho, pues podemos ver una comida de todos los días en nuestro país. Desafortunadamente, ¿no? Es una bomba de carbohidratos, un exceso del consumo de proteínas, un exceso en el consumo de grasas saturadas, y pues esto es a lo que se exponen estos niños, ¿no? Por ahí vemos en la foto a una pequeñita que está atrás, seguramente con su vasote de Coca-Cola, ¿no? Este fotógrafo se dedicó a viajar por el mundo y ver la dieta de toda la gente, y le pidió a la gente que juntara los alimentos que consumían durante una semana. Entonces, esta es una familia norteamericana. Vean lo que consume una familia norteamericana en una semana. Vean cómo la cantidad de proteína magra, la pueden ver ahí, es tal vez un 10% de todo lo que consumen. Un exceso de consumo de azúcar en las bebidas, en productos procesados. Esto es muy frecuente. Por ejemplo, mis pacientes en la consulta es súper frecuente que nos digan, no, doctora, es que yo no consumo azúcar. No, en mi casa es más, ni azúcar le ponemos a nada. Yo como con bien poquita grasita, apenas embarramos el bistecito para pasarlo ahí por la sartén. Pues sí, pero el pan Bimbo, todo lo que comemos, las papitas, los refrescos, aparentemente el azúcar está escondida, ¿no? Y como comparación, podemos ver una familia en Corea. Vean también la longevidad de estas personas, ¿no? Y vean la cantidad de vegetales que tienen, vean la cantidad de pescado que consumen. Entonces, estamos ante un factor ambiental que también está favoreciendo que estas niñas pues presenten un síndrome de ovario poliquístico. Y como les comento, se está presentando a edades más tempranas, desafortunadamente. Hablando un poco de la fisiopatología, ¿por qué se produce el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Creo que esta parte es bien conocida por todos. Sabemos que existe una disfunción endocrina en la cual vamos a tener una hipersecreción de hormona luteinizante y una alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario. Hay un trastorno metabólico de la mano con resistencia a la insulina y una hipersensibilidad ovárica a la insulina. Esto va de la mano con pues un círculo vicioso en el cual se empieza a producir más insulina, hay una falta de sensibilidad a esta insulina y nos da de la mano pues que la niña persista con obesidad, debuten con diabetes en edad adulta y pues tengan este bloqueo del eje hipotálamo hipófisis ovario. Va a haber una disfunción de la esteroidogénesis que nos va a dar, pues ya lo sabemos, una oligo o anovulación, un hiperandrogenismo y un aumento folicular. Esto es importante porque va de la mano con el hecho de que estas niñas empiecen a presentar hirsutismo. También recordemos que, bueno, el síndrome de ovario poliquístico, obviamente descartando el embarazo, va a ser la primera causa de amenorrea. Vamos a ver un poquito este cuadrito, que es básicamente el ciclo menstrual. Y debemos de recordar que en la primera fase del ciclo menstrual, si se fijan, entre el día 1 al día 14, es cuando se van a dar la gran mayoría de los cambios hormonales. Es cuando se da este proceso de preparación del ovario para que se dé la ovulación, ¿sí? Aproximadamente en el día 12 del ciclo se va a dar una elevación del estrógeno. De hecho, cuando queremos ver los niveles normales de estrógeno en una paciente, debemos de solicitar un perfil hormonal en el día 12 para que podamos determinar estos niveles. Otra de las hormonas que están implicadas en esta preparación del ovario para que se dé la ovulación, pues justamente sabemos que es la hormona folículo estimulante, que también va a tener una elevación entre el día 7, 8 y posteriormente hacia el día 14. Y la hormona luteinizante, si se fijan ahí, de manera fisiológica se va a elevar hasta el día 14 o a la mitad del ciclo, que es cuando está por darse la ovulación. ¿Qué ocurre cuando no se dan estos cambios de manera normal? Cuando tenemos un bloqueo del eje hipotálamo hipófisis ovario, va a haber una hipersecreción de hormona luteinizante. Sin embargo, los folículos se van a quedar atrapados a mitad de ciclo, es decir, este folículo se va a formar, va a empezar a crecer, pero no se va a dar esta liberación, esta ovulación, ¿sí? Viene otro ciclo, pasa lo mismo, ¿no? Este folículo empieza a crecer y se queda a la mitad del desarrollo. Esto es lo que nos da en un ultrasonido la imagen poliquística característica que encontramos, ¿no? Esta imagen en cuentas de rosario que decimos.
Entonces, la principal falla que vamos a encontrar aquí, pues es en la primera parte del ciclo. Ahora, aquí cómo actúan los andrógenos, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con los andrógenos? Dentro del ciclo menstrual normal, ¿sí? La testosterona se va a producir y se va a elevar en esta primera fase del ciclo, ya que como sabemos, la testosterona en las mujeres sufre un proceso de aromatización, por lo tanto, se va a producir estrógeno como secundario de la secreción de testosterona. ¿Qué pasa en el ovario poliquístico? Empieza a haber esta disfunción ovárica y el cuerpo, como un mecanismo de compensación, empieza a generar más y más y más andrógenos. Sin embargo, estos andrógenos no tienen manera de convertirse a estradiol y por lo tanto, pues la paciente está saturada de andrógenos y tiene una deficiencia de estradiol. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos los famosos criterios de Rotterdam, ¿no? Que ya los hemos escuchado, ya los hemos visto en clases. Y recuerden que debemos de tener cuando menos estos 3 criterios, que son la oligo o anovulación, los signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en la ecografía transvaginal. Y aquí, aguas, debemos de tener atención en el hecho de que no siempre se van a presentar estos 3 criterios. Vamos a tener diferentes subfenotipos, como los cuadritos que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, en el cual podemos tener un subfenotipo A, que pues es la paciente del libro, decimos, ¿no? O sea, la paciente que clínicamente tiene, pues, básicamente todo el cuadro. Tenemos el subfenotipo B, en el cual podemos tener nada más 2 criterios. La paciente nos llega a la consulta con una oligo o anovulación y un hiperandrogenismo clínico o de laboratorio. Podemos tener un subfenotipo C, en el cual podemos tener el hiperandrogenismo clínico de laboratorio y el ultrasonido con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Característico. Y un subfenotipo D, en el cual podemos tener una oligo o anovulación y el ultrasonido compatible con síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los datos clínicos que más encontramos, pues ya sabemos, ¿no? El hirsutismo, el cambio en el patrón de vello en el cuerpo de las pacientes. Aquí es bien importante, y esto sí se los paso como un dato muy, muy importante. No debemos de fiarnos en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que le decimos a la paciente, oye, ¿has notado cambio en tu vello, en el vello púbico? No, doctora. No, ¿has notado que el vellito está creciendo? No, nada. Oye, ¿has notado que oscurecimiento en las axilas? No, ¿sí? Entonces, recordemos que tanto la paciente puede estar acostumbrada a ver ya estos cambios en su cuerpo, porque además muchas veces se presentan en edades muy tempranas, pues a veces ellas lo pueden obviar, ¿sí? Obviamente aquí tenemos los datos más característicos, ¿no? La masculinización del patrón del vello corporal, el hirsutismo, sobre todo a nivel de la barbilla, a nivel de la parte superior, el labio superior, la acantosis nigricans, que es muy característica, básicamente, o sea, 9 de cada 10 niñas con síndrome de ovario poliquístico lo van a ver, es muy frecuente, pero le digo, tenemos que ir a buscarlo, ¿sí? Porque ellas muchas veces, pues, obviamente no se dan cuenta, o la familia no está, ya se acostumbra a verle el cuellito así a esta niña y pues lo pasan desapercibido. La caída del cabello, este es uno de los principales síntomas por los que a veces las pacientes acuden a consulta, ¿no? Doctora, me peino y se me salen los mechones de cabello. Y el patrón de acné. De hecho, en muchas ocasiones también ocurre que el diagnóstico de ovario poliquístico lo sospecha el dermatólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta paciente a veces acude a consulta de dermatología porque tiene acné y entonces el dermatólogo le dice, pues ve con el gine, ¿no? Ve con el gine para que te estudie y vea si no tienes ovario poliquístico. Ahora, el cuadro de síndrome de ovario poliquístico, pues es muy florido, ¿sale? Y no nos debemos de fiar justamente por las apariencias. No todos los ovarios poliquísticos se van a ver como la imagen de la derecha, ¿no? Recordemos que históricamente, justamente estas pacientes con ovario poliquístico a veces quedan con datos muy, muy, muy francos, pues eran las famosas mujeres barbudas, ¿no? Que hasta eran fenómenos de circo y eran, pues existen muchas fotografías de estas mujeres de la antigüedad. No siempre vamos a ver una paciente así, ¿no? Con una obesidad marcada, con un hirsutismo que, bueno, lo vemos a 20 cuadras, ¿sí? También podemos ver una paciente como la imagen de la izquierda,
Y esas son las que a veces nos cuesta más trabajo diagnosticar y meter a un tratamiento y que nos responda. ¿Por qué? Porque son pacientes que se encuentran en su peso, son pacientes que llevan una buena alimentación, que hacen ejercicio, y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esta paciente? No, o sea, ella debería de tener, más bien no debería de tener estos datos de ovario poliquístico. Entonces recordemos que pues no siempre se van a ver como en el libro. El diagnóstico, vamos a empezar con el diagnóstico diferencial. Debemos de recordar que no todo es síndrome de ovario poliquístico, ¿sale? O sea, a veces también ocurre, ¿no? Que nos llega la niña a la consulta y decimos, no, pues es que la traen porque no le ha bajado en 6 o 7 meses. Ah, es ovario poliquístico, ya hay que darle anticonceptivos, ¿no? O doctora, es que la traigo a la consulta porque es que fíjese que la llevamos a hacer un ultrasonido y el radiólogo nos dijo que trae quistes en los ovarios. Entonces ya, venimos a que le dé medicamento, ¿sí? Debemos recordar que no todo es síndrome de ovario poliquístico y que si bien la presentación de estos 3 síntomas, que es la anovulación, el hiperandrogenismo, ¿sí? Y los hallazgos ultrasonográficos van a ser los criterios para establecer este síndrome, podemos tener otras entidades que pueden simular mucho de la clínica del síndrome de ovario poliquístico. Entre ellos puede ser la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía. Como les digo, a veces pueden ser casos subclínicos en los cuales pues obviamente no debutan hasta la adolescencia o la edad adulta. El síndrome de Cushing, aguas, es más frecuente de lo que pensamos, es muy frecuente, sobre todo en niñas, y justamente a veces lo subdiagnosticamos porque inmediatamente nos vamos a sospechar un síndrome de ovario poliquístico. Podemos tener pacientes, obviamente, con trastornos como un hipogonadismo hipogonadotrófico, que nos puede dar una menorrea. En estos casos puede ser una menorrea primaria o secundaria. Trastornos de la prolactina. Recordemos que en el orden de frecuencia de las causas, como les digo, de una menorrea, la primera, obviamente descartando el embarazo, la primera efectivamente va a ser el síndrome de ovario poliquístico y la segunda, pues puede ser justamente una hiperprolactinemia. Y de ahí, pues nos brincamos al hipotiroidismo. Ahora, existe una asociación entre la presencia del síndrome de ovario poliquístico y el hipotiroidismo. No va a ser nada raro que nos encontremos pacientes que tengan las dos entidades, ¿sí? Recordemos que al final, pues todas estas hormonas son de origen hipofisiario y por lo tanto, si tenemos una disfunción a nivel central, pues va a ser más de una las hormonas que van a estar afectadas. También en casos de mujeres en edad adulta, que muchas veces nos consultan por infertilidad, no debemos descartar la presencia de una falla ovárica prematura, ¿sale? Pasa también que en ocasiones pues lo mal diagnosticamos, ¿no? Pensamos que es un ovario poliquístico, entonces le empezamos a dar anticonceptivos orales a esta paciente, el día que se los quitamos porque se quiere embarazar, pues ya valió, ¿no? Ya no se puede embarazar, ese ovario ya no funciona. La obesidad simple, recordemos que por sí sola la obesidad es una enfermedad crónica y por sí sola nos va a dar secuelas en el metabolismo de la gente en general, en los pacientes en este caso. Entonces, pues también, ¿sí? Muchas veces corregimos la obesidad y indirectamente vamos a corregir los demás problemas que traiga nuestra paciente. También la presencia de tumores productores de andrógenos y la ingesta de fármacos, que bueno, esto pues va de la mano en el interrogatorio, ¿no? Saber si esta paciente está consumiendo algún medicamento que nos pueda dar algún trastorno en el metabolismo. Y por supuesto también pueden tener pacientes con un hirsutismo idiopático, es decir, todos en la familia tienen el bigotito, hasta las hijas, las sobrinas, bueno, pues sabemos que es algo familiar. ¿Qué vamos a hacer en la valoración? Y esto, recordemos que la sospecha se va a realizar desde el primer nivel de atención. Y es por eso que aquí debemos de ser muy, muy clínicos, hacer una muy buena historia clínica, interrogar sobre todos estos antecedentes que ya vieron que vamos a tener un factor epigenético importante. Digo, a veces el diagnóstico es muy claro, ¿no? Me toca que me llegan a la consulta, sobre todo en la consulta particular, la niña de 14 o 15 años, pues súper gordita, ¿verdad? Con un montón de acné, pero pues volteo a ver a la mamá y al papá y están igual, ¿no? Con una complexión ya, con una obesidad muy marcada. Obviamente interrogamos hábitos alimenticios y pues sabemos que por ahí está la causa, ¿no? Entonces aquí la historia clínica va a ser bien importante. Fíjense cómo también es importante detectar antecedentes perinatales. Si esta niña al nacer
acuérdense, debemos de saber cuánto pesó al nacer, debemos de saber, fíjense también si tuvo una restricción en el crecimiento para poder detectar alguna alteración. En los laboratorios, y esto también es importante, porque a veces ocurre que pedimos muchísimos estudios, ¿no? Y dentro de esos estudios habrá algunos que pues realmente no nos van a servir. Siempre los que nos van a ayudar para establecer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico va a ser una química sanguínea básica, no necesitamos hacerle una química sanguínea de 550,000 elementos, una química sanguínea que nos incluya un perfil de lípidos, obviamente, glucosa, un perfil hormonal, y aquí también recordemos que el perfil hormonal es un estudio dinámico. El perfil hormonal va a cambiar completamente si yo me lo hago el primer día de mi ciclo menstrual, o el día 10, o el día 21, ¿sí? Entonces debemos de saber para qué voy a pedir ese perfil hormonal y en qué día. Yo sé que a nivel institucional a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo pedimos y nos lo hacen el día que se puede, ¿no? O el día que hay espacio en la agenda. La realidad es que en estos casos lo ideal es pedirlo en el día 3 del ciclo, porque justamente lo que vamos a buscar es esta elevación de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, vamos a pedir el perfil hormonal que nos incluya hormona luteinizante, la FSH, estradiol, progesterona y prolactina. La gran mayoría de los perfiles hormonales la incluyen, así que muchas veces pues ya no necesitamos especificarlo, ¿no? Pero es muy importante porque, como les comento, una de las causas de anovulación y una de las causas de amenorrea pues puede ser justamente la hiperprolactinemia. También debemos de pedir un perfil tiroideo, ¿sale? Aún así la paciente tenga toda la clínica de un síndrome de ovario poliquístico, pues es importante que de todas maneras le pidamos un perfil tiroideo para descartar la presencia de una patología tiroidea. Y siempre pedir insulina basal. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a pedir insulina basal. Es importante porque recuerden que con eso podemos calcular el índice OMA y poder detectar si nuestra paciente tiene o no una resistencia a la insulina. Y pues bueno, en la exploración física, como les comentaba, debemos de hacer la búsqueda intencionada de estos signos de hiperandrogenismo, y sí digo muy intencionada porque pues muchas veces por que la niña no se cambie o porque no, pues está muy chiquita, ¿cómo le voy a pedir que se quite la ropa? No, es importante revisarlas porque, como les digo, muchas veces hay mucha subdiagnóstico y las mamás muchas veces no se dan cuenta, ¿no? No es porque no le pongan atención a su hija ni nada, simplemente pues se acostumbran a verlas como están. Hablando del ultrasonido, que recordemos que es uno de los criterios de Rotterdam, para detectar o descartar la presencia de ovario poliquístico, en el ovario debemos de ver al menos 12 folículos de 2 a 10 milímetros o un volumen superior a 10 milímetros en ausencia de un folículo dominante superior. Esto es bien importante. Acuérdense que el ovario es un órgano dinámico, o sea, a veces nos imaginamos el ovario como si el ovario estuviera ahí estático y solamente produce un folículo y ese folículo crece y se rompe y el otro mes empieza nuevamente. No, recordemos que el ovario de manera normal y fisiológica va a tener folículos, ¿sale? Hay que tener cuidado porque en los reportes de ultrasonido es bien frecuente que nos pongan ahí, ¿no? El ovario tiene folículos, pues qué bueno, ¿verdad? Quiere decir que es un ovario que está funcionando, es un ovario que está sano. Entonces, debemos de tener cuidado con esto y que sí sea bien un diagnóstico como tal. Y recordemos que el puro ultrasonido no nos hace el diagnóstico, ¿sí? Es un criterio nada más. Una ecografía alterada aislada, sin otros elementos clínicos, nunca debe ser empleada como diagnóstico de SOP. Desafortunadamente, no es infrecuente, ¿no?, que nos lleguen estos reportes de ultrasonido, digo, ya no llegan de cierto laboratorio, en donde ponían el diagnóstico, le ponían datos de síndrome de ovario poliquístico, se recomienda hacerle tal y tal estudio a la paciente y nos quedábamos como que, bueno, oye, veías las imágenes y decías, pues ese ovario está sano. Acuérdense que también es bien importante tener cuidado con el sobrediagnóstico, porque si bien muchas veces para nosotros puede ser muy fácil decirle a una paciente, tienes ovario poliquístico, para ella puede ser un diagnóstico devastador. Créanme que me han tocado muchas pacientes, ya mujeres adultas, que llegan de verdad en depresión porque les dijeron que tienen ovario poliquístico y como ellas saben que con el ovario poliquístico no se van a poder embarazar, van a tener diabetes, etcétera, pues les afecta muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con no sobrediagnosticar.
Estas imágenes que vemos aquí, pues son las imágenes características del ovario poliquístico, ¿no? Esta imagen en cuentas de rosario que dicen los libros que se observan, o yo les digo más, la imagen como de teléfono vintage, ¿no? De disquito, digo, muchos aquí seguramente ya ni los vieron, pero bueno, los telefonitos estos de disquito, ¿no? Que uno le giraba para marcar un número. Entonces, esta imagen es como la más característica. Dense cuenta que a diferencia de un ovario sano, todas estas imágenes quísticas se ven casi del mismo tamaño, ¿verdad? O sea, no da la impresión de que es un ovario funcional y que estos folículos estén en diferentes etapas de desarrollo. Si ven, por ejemplo, la imagen del lado derecho en la parte superior, ven cómo es muy, muy característica. Por otro lado, podemos tener estas imágenes que no son síndrome de ovario poliquístico, y la verdad es que son la gran mayoría, ¿no? Las que nos llegan a veces. Fíjense ese ovario tan bonito, la imagen de la imagen superior, donde tiene un folículo dominante precioso, o sea, esa paciente va a ovular en los siguientes días. Entonces, si yo le hago una cuantificación de LH, de manera fisiológica va a estar elevada, pero porque sabemos que está por ovular, ¿sí? Entonces, también no debemos sobrediagnosticar los quistes de ovario, digo, sé que no es el tema, pero pasa muchísimo que los laboratorios le dicen a la paciente, oye, traes un quiste en el ovario, ¿verdad? Y lo único que están viendo es el folículo dominante, que está precioso, está normal, ese ovario está funcionando, pero la paciente ya siente que se va a morir mañana, viene corriendo con nosotros y ya casi creo que opérenme porque me voy a morir. Y podemos ver la imagen de abajo, que es todavía más fisiológica, en la cual sí vemos algunos folículos pequeñitos, vemos que están en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, esto como tal no es síndrome de ovario poliquístico por sí solo, ¿sale? Como dice el dicho, una golondrina no hace verano, así que siempre tenemos que pensar más allá. Hablando de las comorbilidades, recordemos que el ovario poliquístico, como les digo yo a las pacientes en la consulta, si fuera tan sencillo como solo los quistes en el ovario, pues haríamos un drilling de esos quistes del ovario y santo remedio, ¿verdad? Curaríamos a todas las mujeres de ovario poliquístico. Pero va más allá. Recordemos que es una entidad metabólica y endocrina, entonces sí debemos de pensar en el macro y justamente dejar como último el beneficio en la regulación menstrual. En las principales afectaciones que podemos tener en el ovario poliquístico, pues son en la salud reproductiva, ¿sí? Esta patología se puede estimar que hasta un 50% de las mujeres pueden presentar infertilidad primaria y un 25% de infertilidad secundaria. Aquí también no debemos de ser tan fatalistas porque pobres pacientes, de verdad, o sea, ellas ya sienten que nunca en la vida se van a embarazar porque alguna vez un doctor les dijo que ya son estériles porque tienen ovario poliquístico. Y de hecho, la principal pregunta que me hacen en consulta a las mujeres es esa: doctora, ¿me voy a poder embarazar? Entonces, si bien tenemos una incidencia muy alta de problemas de la fertilidad, también, como le digo yo a las pacientes en la consulta, el ovario poliquístico no es un método anticonceptivo, ¿verdad? Bebés poliquísticos hay miles en el mundo, así que tampoco debemos de ser tan fatalistas, pero la realidad es que sí es muy frecuente que presenten trastornos de fertilidad, sobre todo en los primeros años de vida. Curiosamente, después de los 30 años o 35, estas mujeres muchas ocasiones pueden lograr un embarazo. ¿Por qué? Porque de manera fisiológica, recordemos que empezamos a presentar una insuficiencia ovárica, empezamos a tener una disminución en la cantidad de folículos. Entonces pareciera que esta disminución en la cantidad de folículos puede como ayudar a bajar este hiperandrogenismo o este trastorno de la ovulación. Pero como tal, pues bueno, no es un tratamiento, ¿no? Siempre es importante referir a esta paciente, sobre todo si tiene deseo de fertilidad en el corto plazo. La obesidad, pues bueno, ¿qué podemos decir aquí? La gran mayoría de nuestras pacientes lo van a tener, como les ponía en la otra imagen, no todas, ¿verdad? No es una regla que todas lo vayan a tener, pero la realidad es que la prevalencia es entre un 30 a un 60%, y a veces es bien difícil manejar a estas pacientes porque, como les digo, el entorno familiar, pues a veces están igual, ¿no? Toda la familia es obesa, es bien difícil controlar a esa niña o meterla a un régimen alimenticio porque la familia pues no coopera, ¿no? Entonces, sabemos que la obesidad pues nos va a generar ya por sí sola un exceso en la producción de andrógenos y nos va a aumentar el riesgo cardiovascular, esto indistinto de que tengan o no ovario poliquístico.
van a tener trastornos depresivos. ¿Por qué? Porque las mujeres con ovario poliquístico muchas veces se ven, ¿verdad? Tienen una mala imagen propia porque están gorditas, porque tienen mucho acné, porque tienen mucho vello corporal. Muchas de estas niñas cuando son adolescentes pueden sufrir bullying, entonces es importante también tomar en cuenta esos detalles y no centrarnos únicamente en el tratamiento de los síntomas. El acné, pues como sabemos, va a tener una prevalencia variada. Puede presentarse entre un 14 a un 25%. De preferencia siempre debemos manejarlo en conjunto con dermatología. ¿Por qué? Porque ellos tienen tratamientos ya muy específicos para estas pacientes. Claro, que va a ir mucho de la mano con la mejoría que nosotros tengamos de esta paciente al dar un tratamiento. De otra forma, pues bueno, no va a haber una respuesta adecuada o va a haber una respuesta parcial en cuanto al acné. Vamos a hablar un poco del tratamiento. Vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico y pues bueno, yo les digo, este es el tratamiento más difícil, ¿no? Cuando hablo con mis pacientes les digo, el tratamiento más difícil y más complicado es cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere la pastillita mágica que me quite mis síntomas en 2 días y yo no tenga que dejar de tomarme mis 2 litros de coca ni mi media barra de pan Bimbo, ¿verdad? Entonces, el cambio en el estilo de vida es clave y como les digo, aquí tenemos que involucrar a toda la familia. De lo contrario, son niñas que no responden al tratamiento, desafortunadamente a veces nos cuesta muchísimo, ¿sí? Si ya de por sí es difícil tratar con adolescentes, ¿verdad? Porque tienen esta resistencia a hacernos caso, a hacerle caso a la mamá, y si peor aún ven que toda la familia come mal, no hace ejercicio, etcétera, es súper, súper difícil. Entonces, aquí a veces tenemos que hacer mucho trabajo, sobre todo con la familia, en el caso de adolescentes. Cuando son mujeres adultas, pues siempre es un poquito más fácil, ¿no? Entre comillas, el poderles hacer entender la importancia de estos cambios en el estilo de vida. Obviamente, si son fumadoras, hay que suspender el tabaquismo, si son sedentarias, hay que mandarlas a hacer ejercicio. Y las dietas, aquí pudiéramos hablar todo un congreso acerca de la alimentación relacionada con el síndrome de ovario poliquístico, pero básicamente, ¿qué vamos a buscar en una dieta para una paciente con ovario poliquístico? Vamos a buscar disminuir la inflamación, ¿sí? Ya sabemos mucho de la inflamación, ya desde hace unos 20 años se habla en los congresos de cómo la inflamación a nivel sistémico nos afecta básicamente todos los órganos del cuerpo, ¿sí? En este caso, recordemos que la paciente tiene una resistencia a la insulina y por lo tanto le vamos a hacer una insulina basal y va a estar altísima, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Y recordemos que la insulina por sí sola es una hormona proinflamatoria. Entonces debemos de bajar esa resistencia a la insulina, quitar este círculo vicioso y buscar dietas antiinflamatorias. Existen muchísimas, algunas de moda, otras que ya tienen muchos años. La dieta cetogénica es una de las que más sonadas. La verdad es que da excelentes resultados en pacientes con ovario poliquístico, a veces muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque restringimos completamente la ingesta de carbohidratos. Tenemos otras dietas que son menos agresivas, ¿no? O menos limitantes, como la dieta keto. Y todas estas, les digo, toda la que me busque bajar la inflamación, me va a mejorar. Pero les digo, aquí hay que hacer mucho, mucho, mucho trabajo con la familia. Porque desafortunadamente, y ustedes seguramente lo ven en la consulta, la gente cree que come bien, la gente cree que come sano. Y es súper difícil sacarlos de este concepto, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en la consulta, ¿no? Que le decimos, señora, es que necesitamos que la niña coma mejor. Doctora, pero es que comemos súper bien en la casa. Comemos súper bien. Yo hago así unas verduras cocidas y les aviento medio kilo de queso y una barra de mantequilla, pero comen verduras, ¿no? Entonces, sí debemos de hacer aquí mucho, mucho trabajo. Recordemos que por eso trabajamos de manera multidisciplinaria. Entonces, aquí siempre hay que apoyarnos de nutrición, de psicología, es muy importante para poder cambiar esta mentalidad de las pacientes. Y obviamente, la base de estas dietas va a ser la reducción en la ingesta de carbohidratos y el control del consumo de grasa y proteína. La metformina, si bien ya tenemos muchísima experiencia en el uso de la metformina, no la vamos a recomendar como manejo de primera línea, aquí lo dejo yo entre comillas. La realidad es que si tenemos una paciente
con una resistencia a la insulina franca, y estamos viendo en sus estudios de laboratorio que tiene un desequilibrio metabólico franco, sí podemos iniciarlo a la par con los cambios en la alimentación. Este siempre nos va a servir como un complemento para mejorarnos esta resistencia a la insulina. Y bueno, las dosis son muy variadas. Aquí les puse una dosis de 850 miligramos 2 veces al día, pero la realidad es que va a ser independiente de cada paciente, de la mejoría que tengan. Debemos empezar, ya saben, siempre con dosis pequeñas, de forma progresiva, explicarle a la mamá que el medicamento no es porque la hija sea diabética, porque entonces muchas veces se dejan de tomar la metformina porque alguien en la familia les dijo, oye, pero es que esa se la dan a tu abuelito y tu abuelito es diabético, entonces bueno, ya se la dejan de tomar, se espantan. Es importante explicarles cómo funciona y para qué se la estamos dando. Podemos dar antiandrogénicos, que estos nos van a ayudar justamente a reducir el hirsutismo, ¿sí? Y nos van a ayudar a normalizar la ciclicidad menstrual. Aquí es importante, muchas veces la paciente va y nos consulta porque quiere que le baje, ¿no? O sea, nos dice, doctora, es que yo vengo para que me den unas pastillas y me baje cada mes. O la mamá te lleva a la niña y le dice, doctora, es que yo vengo para que a mi hija le baje cada mes. Debemos de hacerle entender que la regularidad menstrual va a ser el último de las metas terapéuticas. Y aquí nosotros también tenemos que cambiar esta mentalidad. Es la última meta terapéutica. La primera debe de ser modificar el estilo de vida de esa paciente, mejorar su salud metabólica, porque indirectamente vamos a mejorar esta ciclicidad menstrual. Podemos utilizar como un antiandrogénico la espironolactona. Esta pues la podemos utilizar con bastante seguridad. Podemos empezar con 25 miligramos al día y la podemos aumentar hasta 200 miligramos al día dependiendo de la respuesta de nuestros pacientes. Los anticonceptivos orales combinados, si se fijan, pues no los puse al principio, porque debemos dejarlos como una segunda o tercera línea de tratamiento, ¿sí? Aquí nos dicen que son la primera opción terapéutica para regular el ciclo menstrual, pero recordemos que si solo le doy pastillas anticonceptivas a mi paciente y no le cambio, no cambio su alimentación, no cambio su estilo de vida, ¿qué va a pasar cuando esta paciente deje de tomar estas pastillas anticonceptivas? Va a volver a dejar de menstruar. Y es la historia de todos los días que la consulta, ¿no? Es que me mandaron pastillas anticonceptivas y estuve súper bien mientras me las tomé. Me las dejé de tomar y otra vez me dejó de bajar. Obviamente, ¿no? Si no hacemos un cambio, pues solamente estamos tapando el síntoma con los anticonceptivos orales. Las recomendaciones de estas fórmulas es más a tolerancia. Existen fórmulas ya muy bien toleradas y con una buena experiencia, como la ciproterona con el etinil-estradiol, las famosas Diané, que todos conocemos, que tienen muy buena respuesta a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, pues bueno, tenemos muchas formulaciones y va a ser más a la tolerancia de la paciente. Y bueno, este efecto sobre los ciclos menstruales también es importante explicarlo a la paciente o a la mamá, que va a ser evidente hasta dentro de 1 o 3 meses. ¿Por qué? Porque se lo toman un mes, no ven mejoría y lo suspenden. Peor aún, ¿no? Hay pacientes que se la toman 15 días, se meten a buscar en internet, ya vieron que las hormonas dan cáncer y las dejan de tomar, ¿no? Entonces, aquí debemos de tener mucha comunicación con nuestras pacientes para que entiendan por qué les estamos mandando el tratamiento. De lo contrario, pues no responden, suspenden los tratamientos. Tratamientos cosméticos, y esto es importante también tomarlo en consideración. Como les digo, muchas de estas niñas van a sufrir trastornos depresivos, tiene mucho que ver con su imagen, con el bullying, etcétera. Entonces sí es importante ofrecerlo a la par del tratamiento médico, ¿sí? Ayudarles para mejorar el hirsutismo, ofrecerles algún tratamiento que pueda disminuirles la grasa abdominal sobre todo, ¿sí? Se pueden apoyar de procedimientos estéticos, claro que sí. Sabemos que son complementarios, ¿no? Y es importante aclararles que son tratamientos complementarios. Otras medidas que se están estudiando, probablemente han escuchado acerca del inositol, ya que algunos estudios están ya avalando la eficacia en cuanto a disminuir esta androgénesis y mejorar la resistencia a la insulina. Pareciera que tiene un efecto muy parecido a la metformina. El único problema es que un mes de tratamiento con inositol cuesta 900 pesos y un mes de tratamiento con metformina cuesta como 70 pesos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que son pacientes que van a tomar el tratamiento a largo plazo, es muy difícil que nos mantengan un tratamiento únicamente con inositol.
sobre todo tomando en cuenta que también los efectos van a tardar en aparecer. Y ya pasando a las conclusiones, perdón. El síndrome de ovario poliquístico, recordemos que es un problema metabólico, ¿sí? O sea, debemos, inclusive yo les digo, en los siguientes años seguramente ya va a desaparecer el término de síndrome de ovario poliquístico, porque estamos viendo que es un síndrome metabólico, ¿sí? Modificado. Debemos de atenderlo con un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Apoyarnos de nutrición, apoyarnos de dermatología, de psicología, de endocrinología, de todas las especialidades que sean necesarias para que podamos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Modificar siempre los hábitos como primera opción, pero debe ser bien dirigido y, como les digo, debemos hacer mucho trabajo con el entorno de estas pacientes, que no es bien difícil que tengan una respuesta al tratamiento. Y como una conclusión que le digo a mis pacientes en consulta, no todos los ovarios con quistes son ovario poliquístico y no todos los ovarios poliquísticos van a tener un ovario con quistes. Ya lo vimos, ¿no? Entonces debemos pensar más allá y empezar a investigar un poquito más en nuestras pacientes para mejorar realmente la calidad de vida de ellas. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que quedó un espacio para preguntas. Y bueno, tengo ahí un podcast en Spotify que se llama Ginecólogas para su Salud. Lo pueden consultar, ahí hay mucha información muy padre, accesible para pacientes. Por ahí tengo muchos temas hablando de ovario poliquístico, por si los quieren escuchar o compartir con sus pacientes. Muchas gracias. Doctora, pues muchas gracias. Vamos a entregarle un reconocimiento por su plática tan valiosa y un pequeño... Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la Clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis
maestros de la clínica, los recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que aprendí mucho, he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos. Felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de medicina familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como cuna de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez.
cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.